bien, buenas tardes a todos. Bueno, buenos días todavía, en 5 minutos serán tardes. Pues bienvenidos. Primero agradecerles que estén aquí, por supuesto agradecer muy cumplidamente a la AMMR que nos da el aval para esta conferencia, por la plática que nos ha dado el doctor Hernández y sobre todo por la sede que nos han prestado, que es magnífica también. Pues yo les voy a hablar un poco del inositol y básicamente del inositol, que el mío inositol, que es Inofolic, que es la marca de la que hablaba ya el licenciado Socher al principio. Y lo que yo quiero mostrarles, o mi objetivo será que al final de esta muy breve conferencia que voy a dar, pues ustedes salgan con una idea muy clara de por qué ahora, como acaba de mencionar el doctor Hernández, los tratamientos no hormonales pueden ser una alternativa muy útil para el tratamiento de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Y yendo un poco a lo que es la descripción muy breve del producto, y esta solo será una, perdón, ¿sí se escucha bien ahí atrás? Sí. Será una sola diapositiva que les voy a presentar. El Inofolic es un nutracéutico, y es importante resaltar, la palabra nutracéutico viene de nutrientes y farmacéutico. Y es una combinación de productos o microalimentos, micronutrientes, vamos a decir, que se ponen en una formulación, y que la gran importancia que tienen los nutracéuticos es que tienen un aval científico. Los datos están basados en evidencia científica, como les voy a mostrar posteriormente. Se trata de cápsulas de gelatina blanda, y también esto es muy importante porque las cápsulas de gelatina blanda que contienen un líquido adentro muestran una biodisponibilidad mucho mejor que la que ofrece el mismo inositol en su forma de polvo. Entonces este es un avance, digamos, ya en la formulación del inositol y el ácido fólico a través de una formulación que es más biodisponible. La formulación, como ya se ha comentado, contiene inositol 600 miligramos y ácido fólico 200 microgramos, y la dosis son 2 cápsulas. Por lo tanto, el paciente que va a recibir este producto para ese tratamiento, para su manejo del síndrome de ovario poliquístico, recibirá 1200 miligramos de inositol, que es una dosis adecuada y suficiente y muy biodisponible, y ácido fólico, lo clásico, 400 microgramos. El ácido fólico se agrega porque, como ya se ha comentado, las pacientes con síndrome de ovario poliquístico muchas veces están buscando embarazarse, o inclusive el producto hace que se embaracen, ¿no? Vienen sin intención de embarazarse, pero pueden embarazarse al corregir todo este proceso metabólico que ya mencionó el doctor Hernández y que voy a explicar un poco más adelante. Son 60 cápsulas suficientes para un mes de tratamiento, aunque el tratamiento debe prolongarse, ya lo veremos en un estudio, al menos 6 meses. No se asusten con esta gráfica. Esta gráfica lo que pretende es mostrarles, para entender cómo actúa el inositol en el síndrome de ovario poliquístico, debemos entender cómo es el metabolismo normal de la insulina, porque la resistencia a la insulina, como ya se dijo en repetidas ocasiones, es el factor patognomónico. Mencionaba el doctor que la palabra patognomónico significa característico del síndrome de ovario poliquístico, y ese es el factor común del síndrome de ovario poliquístico en la mayoría de los pacientes. Entonces, ¿cómo es la normal? La insulina, aquí están los receptores de insulina, receptores de glucosa, y normalmente la insulina ocupa el receptor y manda una señal a través de un sustrato de receptor de insulina que entra a la célula o que actúa en la célula y se une al segundo mensajero, que es el inositol, precisamente. Ese segundo mensajero, cuando se une a esta señal de la insulina, entonces genera o activa una sustancia que se llama GLUT, que es el transportador de glucosa, que abre los canales de entrada de glucosa, y entonces puede entrar la glucosa del plasma hacia la célula. Esta es una situación normal entre los que los niveles de insulina son normales, los niveles de glucosa están controlados y todo el sistema metabólico está controlado. Hay 2 vías, la metabólica y la vía mitógena, que tiene que ver con sistemas más complicados de tirosinquinasas y esto, que al final lo que yo quisiera que se quede con esta información es que esta vía, además de tener esta vía que controla la resistencia a la insulina y los niveles de glucosa, tenemos otra vía
que controla la producción de triglicéridos, que es la dislipidemia de la que se hablaba, y la producción de andrógenos, es decir, de hormona sexual masculina. Esta es una parte como introductoria. Si les muestro la siguiente imagen, muy brevemente, ¿qué es lo que sucede cuando hay un síndrome de ovario poliquístico? Cuando hay síndrome de ovario poliquístico, por definición, el inositol es insuficiente. Esta IP que se ve aquí muy pequeña es básicamente inositol trifosfato. El inositol está ausente o está muy escaso, y entonces este inositol escaso condiciona que no se dé esta señal para que se abran los canales de glucosa y la glucosa entre a las células. Por otro lado, hay una predominancia de esta vía, y entonces los triglicéridos aumentan y los andrógenos, la testosterona, la hormona masculina, aumentan. Lo importante de esta gráfica es que en esta simple gráfica se explica todo lo que nos acaban de mencionar sobre las características, signos y síntomas del ovario poliquístico, cuya base primordial es la resistencia a la insulina, que aumenta, si dicho sea de paso, en el plasma, porque la insulina está tratando de enviar una señal: oye, acéptame la glucosa célula, y como no entra la glucosa porque no está activado este elemento del T4, entonces aumenta la glucosa en el plasma y aumenta la insulina también, y eso se llama resistencia a la insulina. Hay varios estudios de laboratorio para determinar. Básicamente, en este esquema se explica el gran papel que tiene el mioinositol en la regulación metabólica, en el síndrome metabólico, y en la regulación de los lípidos y de los andrógenos en el caso del ovario poliquístico. Si lo vemos esto, y esta es la última gráfica de este tipo que les muestro, si lo vemos esto en el ovario, la anterior era una célula en el hígado, digamos. Si lo vemos en una célula ovárica, sucede más o menos, se replica lo mismo que les explicaba. Hay resistencia a la insulina, aumento de glucosa, aumento de insulina, y esto condiciona que esa deficiencia de inositol que está causando este síndrome, de esta resistencia a la insulina, por definición provoque una resistencia del ovario a una hormona que se llama hormona folículo estimulante. Como su nombre lo dice, la hormona folículo estimulante estimula al folículo y hace que el folículo desarrolle y pueda llegar a ser maduro y pueda llegar a una ovulación normal, y por lo tanto la mujer sea fértil. Entonces, si se fijan en estas dos últimas simples gráficas, se explica ese papel que tiene el mioinositol tanto en la resistencia a la insulina característica del síndrome ovario poliquístico, como el hiperandrogenismo, que es acné, hirsutismo, ya se mencionó, acantosis, todos esos síntomas fenotípicos del síndrome ovario poliquístico, como la infertilidad también. Entonces ahí se explica en este mecanismo y qué papel juega el mioinositol en este sentido. Muy bien, así es, pues el mioinositol mejora la sensibilidad. Si tenemos deficiente el mioinositol en el ovario o en la célula, pues ¿qué hacemos? Aportar mioinositol. Lo aportamos a través del minofólico, aportamos el mioinositol y el ácido fólico, por si la mujer se embaraza y esté protegida de todo lo que el ácido fólico protege durante el embarazo, y entonces reducimos la resistencia a la insulina en el síndrome de ovario poliquístico, porque estamos sensibilizando otra vez a la célula para que ya no curse con resistencia a la insulina. Incrementa el SHBG. SHBG es la hormona sexual ligada a globulina. ¿Qué es lo que hace el inositol? Aumenta el BG, que atrapa, vamos a decir, a los andrógenos y los vuelve inactivos. La testosterona que está libre circulando, los andrógenos libres circulando, los atrapa esta sustancia, el SHBG, y la vuelve inactiva. Mientras esté unida a esta globulina, el andrógeno es inactivo. Por lo tanto, disminuyen los andrógenos. ¿Y qué pasa como consecuencia? Disminuye acné, disminuye el hirsutismo, disminuyen todos los síntomas característicos de ese hiperandrogenismo que tiene el síndrome de ovario poliquístico. Equilibra la relación LH-FSH. La FSH ya la describí, es la folículo estimulante, y la LH, la segunda hormona en el ciclo menstrual masculino, la segunda gonadotropina, que está encargada en la segunda mitad del ciclo
de desarrollar, digamos, no de crecer el endometrio, sino de hacerlo más secretor, como se dice, es decir, rico en glucosa, rico en cosas. ¿Para qué? Para recibir un embarazo. Entonces, este balance en el síndrome del ovario poliquístico está perdido por lo que les mostraba en la gráfica en el ovario. Los receptores de FSH están resistentes, digamos, a ser estimulados, por lo tanto la ovulación puede estar eliminada, no hay infertilidad y los ciclos menstruales están alterados. El mioinositol mejora las tasas de fertilidad, disminuye el peso, el índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque corrige el trastorno metabólico que causa esa obesidad central de la que hablaba precisamente el doctor Hernández hace un rato, y coadyuva en el control del perfil de lípidos, triglicéridos y HDL. ¿Por qué HDL? Porque el HDL está ligado a los triglicéridos. El aumento de triglicéridos produce una disminución del HDL. Y bueno, sería otro tema hablar de dislipidemia, pero todo eso se traduce en uno de los cierres del doctor Hernández: aumenta riesgo cardiovascular, aumenta la posibilidad de tener una diabetes, ya sea gestacional cuando se embaraza, o una diabetes en el futuro. Entonces, de ahí la importancia de que el síndrome de ovario poliquístico debe ser controlado bajo un esquema que estoy ahora señalando, no hormonal, que corrige todo esa causa, lo decía el licenciado Schocher, corrige el origen, digamos, del síndrome del ovario poliquístico, no solo y a través de eso corrige toda la playa de síntomas que se dan. Pero todo lo que les estoy comentando no lo digo al aire, lo digo porque hay, y esa es la diferencia de un nutracéutico como el que estamos ahora presentando con mioinositol y ácido fólico, el Neofolic, que tiene evidencia científica. Les voy a mostrar solo muy brevemente, estudios o publicaciones de evidencia científica de que lo que yo estoy ahora comentando sobre esto está sustentado en estudios bien hechos, estudios reales y bien realizados. Solo es una muestra porque hay muchos estudios. Este estudio, y me remito al 2012, que fue más o menos de los primeros, estudió el efecto del mioinositol en mujeres con síndrome de ovario poliquístico y se hizo una revisión sistemática de los estudios controlados aleatorizados. ¿Qué quiere decir esto? Que la calidad de este estudio es alta porque toma una serie de estudios controlados randomizados y los analiza y hace una revisión sistemática. Es como yo me ocupara yo de un tema y entonces tomo qué es lo que hay publicado de ese tema y sobre eso hago un consenso, digamos, general de lo que todos esos artículos, y lo reflejo en un artículo como en este. Las conclusiones de este artículo en particular dice que el mioinositol mejora varias alteraciones hormonales en el síndrome de ovario poliquístico. Esta es una traducción más o menos libre de lo que está en las conclusiones del autor. Mejora la sensibilidad a la insulina, por lo tanto reduce o elimina la resistencia a la insulina, que es el factor común del síndrome de ovario poliquístico. Restaura la ovulación, regresa a la mujer a ser fértil. Mejora la calidad del ovocito, no solo eso, sino el ovocito que se está desarrollando, ese huevo que libera el folículo, es de mejor calidad que la que tiene una paciente que no está tratada en síndrome de ovario poliquístico. Eso mejora todos los procedimientos, sobre todo a la biología de la reproducción, en procedimientos para tratar la infertilidad. Reduce el hiperandrogenismo, muy importante. Les decía, aumenta la hormona sexual ligada a la globulina y por tanto atrapa a los andrógenos y disminuye ese estímulo androgénico que da acné, hirsutismo y por definición mayor riesgo cardiovascular. Los hombres tienen mayor riesgo cardiovascular, o sea, la hormona testosterona, entre otras cosas, puede aumentar el riesgo cardiovascular. Y reduce la dislipidemia. ¿Por qué? Porque está controlando ese desbalance metabólico. Este segundo estudio ya es más adelante, 2016, apenas 3 años, se publica y el doctor Ali Senk y sus colaboradores estudian los efectos diferentes del mioinositol más ácido fólico, que es la formulación que estamos ahora platicando, contra anticonceptivos orales combinados. Es decir, etiliestradiol con algún progestágeno. Generalmente se dan progestágenos que tienen un efecto antiandrogénico, como la drospirenona o como la ciproterona, pero bueno, esas son decisiones médicos tratantes. Pero este estudio compara
la efectividad o los efectos del mioinositol y ácido fólico contra uno de los tratamientos sintomáticos del síndrome del ovario poliquístico, que es los anticonceptivos orales combinados. ¿Qué es lo que encuentra este estudio del 2016? Lo que encuentra este estudio es que la combinación de mioinositol y ácido fólico deben ser consideradas, y esa es una de las conclusiones, en el tratamiento de pacientes con síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué? Por sus efectos positivos en la resistencia a la insulina. De una vez más, el tema central, digamos, del ovario poliquístico es ese desbalance metabólico que después desencadena todo lo demás. Entonces, mejora la resistencia a la insulina y es superior, mostró superioridad contra los anticonceptivos orales combinados en términos de disminuir los niveles de andrógenos. Uno de los puntos que decía. Disminuye los andrógenos, mejora o elimina la resistencia a la insulina. Siguiente artículo, este ya es muy actual. Este es del 2017 y estudia los efectos del mioinositol en los pacientes con síndrome de ovario poliquístico en un metaanálisis. Esto ya va más allá de una revisión sistemática. En este metaanálisis, entonces, se reúnen los datos de todos los estudios y de esos 9 estudios que estudió, 9 publicaciones, se sacan las conclusiones consensuadas de esos datos que ofrecen esos estudios aleatorizados. ¿Qué es lo que concluye este estudio? En conclusión, el presente metaanálisis de 9 estudios clínicos aleatorizados reveló que el mioinositol solo o combinado con otro enantiómero, digamos, del inositol que se llama delta-cairoinositol, mejora el perfil metabólico de mujeres con síndrome de ovario poliquístico y también incrementa la hormona sexual ligada a globulina, lo que les platicaba. Por lo tanto, disminuye el hiperandrogenismo cuando se suplementa por lo menos 24 semanas. Es lo mínimo, 6 meses de suplementación es lo mínimo para poder empezar a tener, el efecto es inmediato, pero para mantener ese efecto hay que usarlo por tiempo prolongado. Este es importante y muy brevemente nada más del cairoinositol les comento, aunque algunos estudios mencionan la combinación de ambos, específicamente en el síndrome de ovario poliquístico aislado, no conviene poner el D-cairoinositol combinado por una simple razón. Está ligado este isómero de la inositol, está ligado a mayor producción de andrógenos. Y lo que queremos precisamente es disminuirlos. Entonces, en este caso, el indicado es tener mioinositol y el ácido fólico para proteger ese embarazo que probablemente se va a dar. Y finalmente, en el 2018, aparece, ya es el año pasado, un estudio sobre síndrome de ovario poliquístico en el cual muestra el tema de fertilidad, que es el otro tema que les tocaba y que les comentaba, que es muy importante, porque la razón de consulta muchas veces, y lo comentó el doctor Hernández muy atinadamente, de una paciente con síndrome de ovario poliquístico, se da cuenta que lo tiene cuando dice, me quiero embarazar y no he podido. Y entonces acude a un biólogo de la reproducción, acude con un ginecólogo tal vez primero, y entonces de esa manera se da cuenta de que tiene un problema en síndrome de ovario poliquístico y eso está condicionando la infertilidad. Esa es la importancia de este estudio en particular. Y lo que les quiero comentar como conclusiones es que el mioinositol es una opción atractiva, concluye el autor, porque modula la acción de la insulina, corrige la resistencia a la insulina, y a través de eso, como les explicaba en el esquema, orquesta la función ovárica. Lo que quiere decir el autor es que restablece la función ovárica, con lo cual hay ovulación y por lo tanto capacidad fértil de la paciente, mejora o corrige los trastornos menstruales que ya mencionaba el doctor Hernández, que puede ser desde la menorrea o ausencia total hasta la oligomenorrea o disminución en la menstruación, y mejora la función ovárica y del ovocito. O sea, el ovocito, ese huevo, es de mayor calidad que un ovocito cuando no está tratado de esta manera en el síndrome de ovario poliquístico. Con estos 4 estudios les hice un recorrido un poco de lo que yo mencioné antes y cómo está sustentado dentro de lo que es la evidencia o los datos basados en evidencia científica. Muy bien. Finalmente, el mioinositol es un nuevo enfoque para el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico porque antes, en el pasado,
se trataba el síndrome de ovario poliquístico en forma sintomática, con éxito, pero de forma sintomática, pero no se iba al origen, no se iba a la causa particular. Y entonces se daban anticonceptivos orales para corregir los trastornos del ciclo menstrual, se daban o se siguen dando antiandrógenos para disminuir el hiperandrogenismo, ya mencioné dos de ellos, los pirenona es uno de ellos, la metformina para corregir la resistencia a la insulina y el citrato de clomifeno, que es un inductor de ovulación. Entonces, en términos generales, se trataba de esta manera al síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué tenemos hoy? Muchas pacientes pueden requerir todavía algunos de estos, pero una gran parte de las pacientes simplemente con el tratamiento etiológico, es decir, que va a la causa del padecimiento, que con inositol reducen la resistencia a la insulina característica del síndrome de ovario poliquístico, corrigen el hiperandrogenismo que causa acné y hirsutismo, favorecen la ovulación y la calidad de los ovocitos, con lo cual se restablece la fertilidad de la paciente con síndrome de ovario poliquístico. Tratamiento de la causa, vale, un solo medicamento. Muy bien, conclusiones. Las conclusiones estas ya las había mostrado el señor Schocher, pero se las recuerdo porque son muy importantes. En primer lugar, ya como lo comentó el doctor Hernández, el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad muy frecuente y que muchas veces está subdiagnosticada y es muy, muy frecuente. Mostraron los porcentajes en México. 6% de las mujeres en edad reproductiva, y son muchas mujeres, muchísimas mujeres. Ahora se sabe que la resistencia a la insulina es la alteración que causa con mayor frecuencia los casos del síndrome de ovario poliquístico. O dicho de otra forma, el síndrome de ovario poliquístico cursa por necesidad con una resistencia a la insulina que desencadena todo lo demás. Hasta hace poco el síndrome de ovario poliquístico se trataba sintomatológicamente y se lograban, digamos, los embarazos, por supuesto, que había inductores de ovulación, se corregía el acné, todo, pero era mucho más, no solo costoso, sino mucho más difícil el tratamiento cuando vas a un tratamiento sintomático por síntoma que vas a un tratamiento etiológico, es decir, que va a la causa. Hoy el Inofolic corrige la resistencia a la insulina, que es el factor que desencadena la sintomatología total del SOP. Y finalmente lo que ya comentó nuestro director, el licenciado Schocher, que Exceltis es una empresa que tiene una prioridad, un compromiso, no solo con la calidad de los productos, porque ese es un compromiso primario y muy importante, pero tenemos un compromiso con la educación médica continua, no solo en este tema, sino en todos los temas que nos toca abordar desde Exceltis, y ese es un compromiso que tenemos, y por eso se ha anunciado ya el hacer un día dedicado al síndrome de ovario poliquístico, que se llamará un evento SOP Day, al que van a asistir expertos, entre ellos el doctor Hernández, que va a ser un coordinador general de este SOP Day, y varios médicos más expertos en el SOP para reunirse y compartir con un grupo de 200 o más ginecólogos todo esto que ya se dijo a un nivel de los médicos, y tener de esta manera una educación médica hacia ellos, que comprendan bien el síndrome de ovario poliquístico y se dé el diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado y por lo tanto la limitación de las secuelas que pudiera traer el síndrome de ovario poliquístico. Finalmente les recomendamos, ya se comentó que había muchas páginas de síndrome de ovario poliquístico. Yo quisiera recomendarles una en particular que está disponible en México, que es www.ovariopoliquístico.mx. Aquí viene información que está a nivel de paciente sobre este síndrome de ovario poliquístico, que resulta ser puede resultar ser muy útil para los pacientes o para el público en general, para conocer un poco más de qué es el síndrome de ovario poliquístico. Con esto, pues agradecerles y pasar muy rápidamente pues, a una sesión de preguntas, por lo cual invito al doctor